Le agradezco al Señor por esta oportunidad. Usted sabe que estar aquí al frente realmente es una gran responsabilidad, pero así también es un gozo para mi vida de poder venir, estar y compartir la palabra. Usted sabe que cuando un padre termina su jornada de trabajo y puede llegar con unas monedas a su casa y sus hijos lo están esperando para que traiga para la comida, y vos puedes brindarle ese alimento que tiene tu hijo, bueno, ese gozo y esa alegría siente una persona cuando está aquí y da esa palabra, amén, porque te está alimentando espiritualmente, amén. Y que el Señor te conceda eso, esa oportunidad de poder estar aquí, realmente es un privilegio y es una gran bendición para mi vida, amén. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Amén. ¿Cuántos creemos que el Señor tiene algo para tu vida? Y están muy lejos, muy separados, no sé, estamos peleados, estamos así, pero por grupito. ¿Qué pasa? A ver, vamos a venir un poquito más adelante, amén. Así yo no grite tanto tampoco y se puede escuchar bien. Vamos a venir un poquito más adelante. Mira aquí en espacio. Vamos a cobijarnos, está haciendo frío. Vamos a sentir nuestros olores. Amén. Bien. Nos acomodamos. Usted sabe que el Señor tiene preparado esa bendición y esa palabra para tu vida. Amén. Pero depende de tu corazón. Depende de qué tan dispuesto estés para recibir. Amén. El Señor no tiene problema en darte. El Señor no tiene problema en bendecirte. Amén. Es más, Él lo puede hacer. Amén. Nosotros como padres, como seres humanos, cuando nuestros hijos, papá, comprame ese castillo inflable, queremos comprarle a nuestros hijos, se lo merece, sacó buena nota. Papá, comprame esta cosa, comprame esta aquella. Hay veces que nuestros recursos no nos dan. Amén. Pero en nuestro corazón tenemos el deseo de comprarle, ¿verdad? Pero a veces no podemos y nos cuesta. Pero cuánto más Dios, que Él tiene el deseo de bendecirte. Y no solamente eso, Él tiene el poder para hacerlo y la capacidad para bendecirte. Amén. Pero depende de nosotros, de nuestro corazón. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Escuchen. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Dile al hermano que está a la par. Hermano, sin fe, Marcelo, sin fe es imposible agradarle a Dios. No solamente de eso, sino que dice que aquel que viene a Dios, aquel que se acerca a Dios, ¿qué más dice? Es necesario que le crea y que Él es poderoso para bendecirte. Amén. Entonces es necesario que aquel que viene a su casa, viene aquí a la iglesia, cuenta conmigo, es necesario que Él crea a Dios para que pueda bendecirte. Amén. Que Él es poderoso. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuándo tenemos fe? Amén. Yo tengo fe. ¿Usted tiene fe? Amén. Entonces usted tiene que estar aquí y salir de este lugar convencido que el Señor le va a bendecir y va a cambiar su vida. No importa el problema, no importa las circunstancias, el Señor va a cambiar. Amén. El Señor va a obrar. Amén. Ahora usted me dice, Señor, pero hermanito, vos me dices, sí, yo tengo que tener fe, pero ¿cómo hago para tener fe? Pídale al Señor. Amén. A ver, hermana, ¿cómo? Pídale al Señor. Pídasele a Dios. Amén. ¿Qué más? ¿Cómo hago? Esto debemos tener en cuenta. La fe, hermano, escuche, no solamente es un sentimiento. Amén. No es solamente ese fuego que nos arde aquí adentro. No solamente es un pensamiento. Tener fe no es solamente una mente positiva, porque por ahí nos confundimos. Dicen, yo tengo una mente positiva y esto es tener fe. No es eso, fe solamente. No es solamente tener ese pensamiento. La fe, escuche hermano, esto es una acción. La fe también es acción. La fe es movimiento. La fe no te deja quedarte quieto, la fe se activa. Amén. La fe se mueve. La fe es como un músculo. Amén. Escucha, usted se imagina que yo le pido al Señor, Señor, hazme un hombre musculoso.
Señor, fórmame. Señor, yo quiero tener así unos bíceps, quiero tener así unos tríceps. Señor, quiero que mi espalda se marque y romper la remera o la camisa. ¿Se imagina? Yo le pido al Señor eso. El Señor dice, sí, hermano, hijo, yo te voy a bendecir con ese cuerpo impresionante. Te voy a bendecir. Gracias, Dios. Y me voy y me acuesto. Duermo hasta la 1 de la tarde. Me tomo 4 cocas o 5 cocas a la semana. Como sándwich todos los sábados. Sándwich milanesa todos los sábados a la noche. Pero el sándwich está bendecido. Ese está bendecido. Ese es bendecido. El sándwich bendecido. Bien. Escuche. ¿Y usted se imagina? El Señor te quiere dar ese cuerpo. El Señor te quiere dar ese cuerpo esbelto, perfecto, 90, 60, 90, no sé. Pero si duermes hasta la 1, entonces, ¿qué es lo que te dice? ¿O qué? ¿Cuál es nuestra lógica? Vamos a levantarnos. Vamos a poner de nuestra parte y el Señor te va a dar fortaleza, sabiduría, conocimiento, amén, para que te vaya orientando y puedas tener ese cuerpo. La fe es lo mismo, hermano. La fe, vos no puedes quedarte quieto, decir yo tengo fe en Dios, que esto va a pasar, que esto va a suceder, y te quedas quieto y no activas, no te mueves conforme a tus pensamientos. Amén. Escuchen qué pasó con Naamán. ¿Se acuerdan de la historia de Naamán? El líder militar sirio que dice que se fue contaminado, fue su cuerpo lleno de lepra. Y dice que fue hacia Eliseo, ¿verdad? Fue hacia Eliseo. Una criada que estaba con él dijo, mira, conozco un varón, un hombre de Dios, el cual puede sanarte de la lepra. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Tenía fe Naamán? ¿Tenía fe? ¿Tenía fe? Sí, ¿verdad? Pero ¿cuánto de fe? Poquito. ¿Por qué? Porque él fue, vamos a ver qué pasa. A ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Pero él se levantó, imagínense, todo el cuerpo lleno de lepra. Tan solo mover sus articulaciones le era imposible por las llagas que tenía en todo su cuerpo. Pero aún así se puso su ropa, subió al carruaje, al carro de guerra, no sé, que ahora subió a su auto, no sé. Pero subió, entró y viajó hasta donde estaba Eliseo. Y después que Eliseo le dijo, ve y haz esto, ¿qué hizo? Renegando, con un poquito de fe, pero fue y se metió en el río Jordán 7 veces y salió y fue sanado. ¿Cuánto fe tenía? Un poquitito, como dice su palabra, si tan solo tuvieras fe, ¿cómo? Un grano de mostaza, si tan solo tuvieras un pequeño granito de fe, dice que podrás hacer cosas grandes, sorprendentes. Amén. Pero ¿qué necesitamos? Esa fe no solamente es una mente positiva o un sentimiento hermoso, sino que también es acción, movimiento. Me activo, vivo una vida como si la tuviera, aquella vida que yo quiero. Mi matrimonio, mi esposo, mi esposa, la activo. Amén. Mi esposo es un irresponsable, me vive pegando. Bueno, yo lo trato como un rey, ese rey, ese príncipe que el Señor tenía preparado para mi vida. Con fe empiezo a activar. Amén. Escuchen esto. En Marcos capítulo 9 versículo 24, aquí en otra parte, escuchen. Dice que un hombre se le acerca y dice, Señor, creo y ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. ¿Tenía fe? Un poquitito de fe. Es más, encima necesitaba ayuda para creer. Pero el Señor Jesús, ¿qué hizo? Vamos a ver Marcos capítulo 9 versículo 24. ¿Lo tenemos? ¿Sí o no? Dice,
Jesús sana a un muchacho endemoniado. Dice la palabra del Señor que los discípulos habían ido por toda la región a empezar a imponer sus manos o a hacer milagros, sanar enfermos, expulsar demonios. Pero vino una persona, pero luego vinieron porque no pudieron sacarle el demonio a un muchacho. ¿Se acuerdan? Y entonces vino el padre de ese muchacho y le pidió al Señor que le sacase. ¿Que no? Y dice que el Señor dice, si puedes creer, al que le cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Dice, y como muerto, de modo que muchos decían está muerto, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron por qué nosotros no pudimos echarle fuera, y él respondió, este género nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. La fe necesita acción, necesita activarse con acción. Amén. Yo lo creo. Y esta noche, hermanos, usted debe creer que el Señor tiene palabra para su vida en este lugar. Amén. ¿Cuántos creemos que somos hijos de Dios? Yo soy un hijo de Dios. Amén. Yo soy hijo de Dios. Dice su palabra que en Juan 14 que el Espíritu Santo dice vendrá a morar con nosotros. Dice el Señor Jesús se encontraba con sus discípulos y días antes de que fuese a ser crucificado. Dice el Señor, dice, yo miré, pero vendrá otro en mi lugar. Y esa persona que vendrá es el Espíritu de Dios, el cual vendrá, ya no vendrá a estar con ustedes a la par como estaba Jesús, sino que dice que ese Espíritu vendrá a estar en ustedes, dentro de ustedes. Amén. La presencia de Dios dice va a venir a estar dentro de ustedes. Hermano, quiero darte una noticia. La presencia del Dios Todopoderoso, el creador del cielo y del universo, aquel que ha creado todas las cosas que vemos, está dentro de ti. Sos un portador de la presencia de Dios, y eso debes entender en esta noche. El Espíritu de Dios está morando dentro de ti y Él está contigo en todo momento. Dice su palabra en Mateo. Dice, yo estaré siempre, en Mateo 28, 19, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin de los días, dice, hasta el fin de los tiempos. El Señor está contigo, Él siempre está contigo, en todo momento. En momentos de hambre, en momentos de angustia, en momentos de dolor, en momentos de tristeza, Él ha estado contigo y Él sigue estando contigo. Ese momento de tribulación, ese momento de prueba que has estado pasando, el Señor ha estado contigo. Aun cuando vos no lo sentías, el Señor estaba contigo. Cuando estabas pasando por ese momento difícil que nadie te comprendía, el Señor estaba a la par tuya. Dice, yo nunca te he dejado, yo he estado a la par tuya. Nunca te he abandonado. Porque sos portador de la presencia del Padre. Sos un portador de su presencia. Pero también está cuando se te escapaban esas palabrotas. También estaba ahí. Cuando ibas a lugares donde no debías ir, también su presencia estaba ahí contigo. Porque sigues siendo un portador de su presencia. Cuando estabas entrando en esas páginas que no debías entrar, que sabes que están mal y que a Dios no le agrada, Él estaba a la par tuya. Cuando mandabas mensajes a donde no tenías que mandar, Él estaba ahí también. Somos portadores de la presencia de Dios. Y yo quiero que en esta noche el Señor te quiere decir en esta noche que podamos traer conciencia a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Qué significa ser portadores de su presencia? Y la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos portadores de su presencia. Él está viendo en todo momento.
Él te aguarda, Él te acompaña en todo momento. No hay forma. Dice su palabra que no hay muerte, no hay vida, no hay ángeles, no hay demonios, no hay potestades, no hay gobernadores, ni lo alto ni lo profundo. Nada podrá separarnos del amor de Dios, ni nada, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Amén, amén, que es en Cristo Jesús. Amén, nadie podrá. Ni tu pecado, ni tus errores. Si el Señor ya te ha llamado y ya te has tenido ese encuentro con el Señor, el Espíritu está ahí. Dice su palabra, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. No te voy a dejar. Por más que tú creas que has cometido, has tropezado, dice el Señor, yo no te he abandonado. Y si has tropezado y tu familia te ha abandonado, tus hermanos te han dejado, tu esposa, tu marido te ha dejado, dice la palabra del Señor, yo no te he dejado. Yo no te he dejado, yo estoy contigo. Y yo te voy a enseñar y te voy a enderezar y te voy a enseñar el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y si te pones terco o si te pones terca, dice el Señor, ajustaré las riendas, pero te haré entender el camino que debes andar. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuánto amamos a ese Padre. Amén. Que no nos deja. No nos deja Él, ese Padre. Y miren hermanos, hemos venido a la casa del Señor y hemos tenido esta gran bendición de conocer a Cristo. Y encima el Señor te dice, no te voy a dejar. Ya no te voy a dejar, ya no te vas a separar de mí. Y no reniegues, no trates de alejarte, porque más va a ser el dolor. Porque tarde o temprano, dice el Señor, te haré entender, te voy a traer de vuelta a mí. Porque yo no te abandono, yo no te dejo, yo no te voy a decepcionar. El Señor no te va a decepcionar. Amén. Y quiero que en esta noche podamos entender o podamos de una manera fácil poder caer en conciencia de lo que es ser portadores de la palabra, de la presencia del Señor. Amén. Y quiero contarles una historia. Quiero contarles una historia para que podamos entender cómo se mueve y cómo se maneja la presencia de Dios. Cómo actúa su presencia en el corazón del hombre. Porque cada hombre, cada persona tiene un corazón distinto y de una manera distinta de la cual recibe esa presencia de Dios. Amén. Y depende cómo sea ese corazón, el Señor actúa y se mueve. Amén. La presencia de Dios y el corazón del hombre. Amén. Cuenta esta historia, escucha hermanos. Dice que la presencia de Dios, la palabra de Dios dice que la presencia de Dios se cansó de estar en un lugar donde no le daban el valor que le debían dar. Entonces la presencia de Dios salió en busca de un corazón, del corazón de un hombre que lo acepte. La presencia de Dios salió en busca de ese corazón y dice que encontró un corazón valiente, encontró un corazón esforzado, con ánimos, dispuesto a pelear, dispuesto a un corazón que no se iba a quedar quieto, que estaba dispuesto a luchar sin importar las consecuencias. Dice la palabra de Dios que encontró ese corazón, pero era un corazón incrédulo. Tenía esas cualidades, era valiente, esforzado, no se quedaba, peleaba, no se iba a quedar tirado en el piso, pero era un corazón incrédulo. Era un corazón que tenía esas grandes virtudes, pero sus cimientos, sus bases y sus motivaciones eran incorrectas. Vamos a la palabra del Señor en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. Dice esta historia que la presencia de Dios encontró ese corazón.
valiente, esforzado, con ánimo, pero incrédulo. Aquí la palabra de Dios nos cuenta la historia de los filisteos cuando capturaron el arca del Señor. Para los que no conocen la historia, el Señor, una vez que sacó a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, lo hizo cruzar el Mar Rojo, los llevó al desierto, lo hizo cruzar por el desierto para llevarlo a la tierra prometida. Amén. Pero en el desierto el Señor le dio ley, le dio estatutos, le dio preceptos, obligaciones la cual debían cumplir delante del Señor. Y así también le ordenó que construyeran el tabernáculo, lugar donde su presencia iba a descender a morar con ellos. Pero dentro de ese dentro de ese tabernáculo, Dios mandó a crear lo que era el arca del pacto. Amén. Un cofre de unos metros de largo, en el cual era bañado en oro, y eso simbolizaba la presencia de Dios. Y cada vez que el pueblo buscaba de Dios, tenía que venir a su presencia, que era el arca. Pasó el tiempo y el pueblo tenía guerra contra los filisteos. Y los filisteos vencieron a los israelitas, al pueblo de Dios. Y en eso que vencieron al pueblo de Dios, dice que capturaron y le quitaron el arca. Amén. Pero antes de que le quiten el arca, escuchen lo que decían los filisteos. Y los filisteos, dice 1 Samuel capítulo 4 versículo 7, dice: y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no era así. Dice: ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano del Dios poderoso? Escucha lo que decían los filisteos, el pueblo incrédulo. ¿Quién nos librará del Dios todopoderoso? Estos son dioses que hirieron a Egipto, la gran nación, el gran pueblo de Egipto, el gran ejército de Egipto. Ellos conocían la historia del pueblo de Israel, con toda plaga en el desierto, dice. Pero escuchen lo que dice el 9. Los filisteos, ¿verdad? Escuchen: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Wow. Escuchen, ¿se dan cuenta? O sea, se estaban enfrentando a un Dios todopoderoso, y ellos entendían y comprendían que ese Dios era así, poderoso, fuerte. Y aún así, con miedo y temor, se pusieron de pie y dijeron: vamos a pelear. Escuchen lo que dice más adelante. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande la mortandad en Israel. Cayeron en Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Eli, de Ofni y Fines. Escuchen, y no sé si usted me está siguiendo. Amén. Espero que esté atento, escuche bien la palabra del Señor, porque el Señor quiere hablarle. Escuchen, el pueblo filisteo se levantó y peleó y tuvo victoria. Yo me imagino al Señor observando a ese pueblo. La presencia de Dios observando a ese pueblo filisteo que encontró una guerra filisteo. Escuchen lo que dice más adelante. Pero dice que llevaron el arca y lo pusieron en el templo de Dagón. Dagón era un dios de los filisteos, un dios de los cultivos, de la siembra, de la cosecha, al cual adoraban mucho. Y lo pusieron ahí como trofeo.
Yo quiero tener ese trofeo que tienen los israelitas, eso de la presencia de Dios que lo bendice tanto. Yo también lo quiero tener. Y lo habían conseguido y lo trajeron como amuleto a su casa. Pero dice el 5:3, dice: y cuando al siguiente día, después de haberlo puesto en el templo de Dagón, dice que se levantaron de mañana, y he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Dios, de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar, la estatua de Dagón. Y volviéndose a levantar al otro día de la mañana, dice, al día siguiente, aquí Dagón otra vez caído, postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las manos de Dagón estaban cortadas sobre el umbral, dice, y habiéndole quedado a Dagón solamente el tronco. La presencia de Dios había llegado a la tierra de Filisteos, pero cuando la presencia de Dios viene, va a empezar a cambiar. Va a empezar a cambiar. Seas incrédulo o no, la presencia de Dios cuando llega va a empezar a cambiar y te va a empezar a corregir. Y es lo que el Señor estaba haciendo en la vida de los filisteos. Estaba empezando a corregir, a quitar aquellas cosas que te contaminaban, aquellas cosas que los desviaban a los filisteos. Pero dice que por esta causa, dice, los sacerdotes, dice, y se agravó, porque no entendieron el mensaje de Dios, dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores. Miren la misericordia de Dios sobre el pueblo filisteo. El Señor quería quitar aquellas cosas que te distraían, aquellas cosas que te apartaban, que te quería cambiar tu corazón para traerte un corazón conforme al de Él. Pero los filisteos eran tercos, incrédulos, y no querían cambiar. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Toca su cuerpo. Dice, y los hirió con tumores en todo su territorio. Podemos decir, qué malo que es Dios. Qué malo que Dios. Mira el desastre que está haciendo el Señor, que no tiene piedad. Pero si lo vemos de esta manera, no es así. Si lo vemos de esta manera, vemos la misericordia de Dios de tratar de hacerlo entender en el camino que deben andar. ¿Cuántos de nosotros hemos venido al camino del Señor por un problema de salud? Tengo al hermano Adrián, él contaba. ¿Cuánto el Señor ha tenido que tocarnos el cuerpo para traernos a su presencia? Pero dice, Señor, ¿por qué me has hecho eso? Porque me he cansado de hablarte. Porque he ido queriendo derribar todos tus dioses que tenías a la vuelta y no me hacías caso. Y su misericordia se extendió y te tocó el cuerpo. Y ahí cuando te quebrantas y vienes a la presencia de Dios. Pero dice la palabra aquí que ese corazón incrédulo de los filisteos no quisieron aceptar. Y entonces expulsaron la presencia de Dios. Expulsaron su presencia. Muchas veces cometemos ese error. Muchas veces nosotros, cuando la presencia de Dios empieza a invadir nuestra vida y vemos que al empezar a recibir de su presencia, a llenarnos más de su presencia, empieza a interrumpir con mis horarios de novela, empieza a interrumpir con mis horarios de fútbol, de cancha, empieza a interrumpir con este tiempo yo lo dedico para esto, para aquello y nada para las cosas del Señor. Ya cuando nos empieza a molestar, hacemos a un lado la presencia de Dios. Yo quiero tener la presencia de Dios en mi casa, pero mientras no me venga aquí a sacar mis costumbres. Yo todos los sábados salgo a la noche, me divierto,
Mientras no me quite esa diversión, yo estoy bien con la presencia y con el arca del Señor. Pero dice su palabra, escuchen, 2 de Corintios capítulo 6, 14, pero ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Puede haber comunión entre la luz y la tiniebla? ¿Puede haber comunión entre el bien y el mal? ¿Se pueden conllevar? ¿Se pueden llevar? No, ¿verdad? No pueden. Entonces ahí cuando tomamos una decisión, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que la presencia de Dios nos cambie o la desechamos? Pero no, las dos cosas no podemos, porque nos trae conflicto. No podemos tener un pie en el mundo y el otro pie en la presencia del Señor, porque eso nos va a producir choques, incomodidad. Porque hoy estás aquí y se está jugando la final de la Champions allá en tu casa y estás deseando estar allá y no aquí en la presencia del Padre, y se te produce conflicto. Venir los días de reunión, de oración, se te produce un conflicto porque justo coincide con la novela que tanto me gusta a mí. Se te produce un conflicto. Justo me ha caído visita en mi casa. Amén. Si justo me ha caído visita en mi casa a la hora que tengo que ir a la reunión y ya no voy a la reunión. Ay, Señor. No se puede, hermano. Debemos tomar una decisión. No podemos tener un pie en el mundo y otro pie en las cosas del Señor. Entonces, dicen que los filisteos no querían ese cambio. No, a mí no me toques a Dagón, no me toques mi estatua, no me toques mi televisor, no me toques mi celular, a mí mi página de Facebook no me lo vas a querer quitar. Aquí no hay no, porque si no se arma. ¿Ah? Dice así. Los filisteos dijeron así: yo te quería aquí conmigo, la presencia de Dios aquí, porque yo había visto cómo a los israelitas vos lo bendecías, cómo vos lo librabas. Bueno, yo quería recibir esto, pero no quiero pagar el precio. No. Me he equivocado entonces. Entonces, ¿qué hicieron los filisteos? Sacaron el arca porque no le era de bendición para ellos, pero Dios estaba bendiciendo, porque Dios quería rescatarlos. Pero para ellos no, porque tenían un corazón incrédulo, no podían ver la gloria de Dios. Amén. Así el Señor muchas veces te trata de esa manera, te corrige, te golpea. Y es la misericordia de Dios que te está golpeando para traerte a su presencia nuevamente, para que te levantes, para que no te quedes tirado. Es la presencia de Dios, la misericordia, la cual te mueve. No quiere que te quedes ahí, porque quiere tener ese encuentro contigo. Amén. Y entonces los filisteos cogieron el arca. Y dice la historia, sigue contando la historia, que la presencia de Dios siguió su camino buscando otro corazón que lo acepte. Amén. Pero escuche, también un detalle. Dice que cuando salió la presencia de Dios de la tierra de los filisteos, ¿cómo salió? En un carro lujoso, lleno de oro, con animales sanos, puros. Dice que los filisteos lo pusieron en ese carro lujoso, pusieron el arca del Señor, la arca del pacto, y lo mandaron con todos los honores. Todos los honores lo mandaron a la presencia de Dios. Y eso me hace acordar a aquellas personas que por ahí dicen: ay, no, es tan hermoso la presencia de Dios, es tan hermoso, pero yo no estoy preparado para eso. Yo quiero seguir aquí. Anhelan y gustan la presencia de Dios, pero no quieren pagar ese precio.
quieren y se deleitan de las cosas de Dios, pero no quieren ser partícipes en las cosas de Dios. Y ven las cosas de Dios desde lejos. Y así hicieron los filisteos, lo mandaron con todos los honores, alabaron a Dios y lo exaltaron todo, va y ve Dios, pero no queremos saber nada de ti. Dice que la presencia encontró otro corazón, un corazón que le conocía desde antes. En ese recorrido, dice que la presencia de Dios, de encontrar ese corazón perfecto, encontró un corazón que le conocía desde antes, un corazón que sabía cómo tratarlo. Cómo tratar esa presencia. Dice que conocía ese corazón que conocía lo que la presencia de Dios le gustaba, cómo mantener la presencia, sabía cómo cuidar. Dice que un corazón que entendía el poder de Dios. Pero dice que la presencia de Dios no lo conocía. ¿Me entiende? ¿Se entiende? Dice que el Señor, la presencia de Dios, encontró un corazón que sabía cómo tratarlo a Él. Sabía cómo tratarlo, cómo cuidarlo. Sabía cómo mantener su presencia. Pero dice que la presencia de Dios no lo conocía. No sabía quién era. Vamos más adelante. Dice en 1 de Samuel capítulo 6 versículo 14. Dice: y el carro vino, después que los filisteos mandaron el carro con todos los oros y todas las cosas, dice que ese carro vino al campo de Josué de Bet-Semes. ¿Vamos conmigo? ¿Van conmigo? Y dice que paró allí donde había una gran piedra. Y dice que los de Bet-Semes, ¿qué hicieron? Cortaron la madera del carro. ¿Qué hicieron? Miren, era un carro lujoso, ¿verdad? Cortaron la madera del carro y le ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Amén. ¿Qué hicieron? Ofrecieron holocausto. Escúchenlo, imagínense, pongámonos en ese contexto. Era un carro lujoso, con piezas de oro. Amén. Y dice que no les importó eso, sino que ellos sabían quién era el arca de Dios. Era la presencia de Dios. Lo conocían a la presencia de Dios. Entonces sabían que ese carro era solamente material. Entonces lo quemaron y ofrecieron esas vacas perfectas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová. Dice: y los hombres de Bet-Semes, en el 15, sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. ¿Qué hicieron con el oro? Todo lo que había ahí, lo sacrificaron a Dios. ¡Wow! ¿Sabían cómo tratar a la presencia de Dios? Sí, ¿verdad? Este ya era tierra de Israel. Ya era el pueblo de Israel. Amén. Dice que ellos conocían a Dios y sabían cómo se bendecían, cómo podían ofrecer sacrificio a Jehová. Pero dice en el 19 que Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Dice: hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Pero ¿qué pasó? Era un pueblo que conocía a Dios, que sabía cómo hacerlo, sabía cómo ofrecer sacrificios a Jehová, pero aún así dice que el Señor hizo morir a 50,070 hombres. ¿Qué hizo este pueblo? Miró dentro del arca. El Señor se había encontrado con un corazón inconverso.
Escuchen esto. Podemos estar en la casa del Señor, podemos estar en la presencia del Señor, podemos venir a su casa y saber cómo adorar a Dios, saber cómo buscar a Dios. Pero aún así el Señor no te puede no conocerte. Vos puedes saber cómo bendecir o hacer las cosas para Dios y hacer lo que Dios le agrada, pero aún así Dios no te debe conocer. ¿Por qué no te conoce Dios? Porque no tienes intimidad con Él. El pueblo del pueblo de Bet-Semes, ¿qué decía? Conocía cómo adorar a Dios, cómo presentar sacrificio a Dios. Pero al no tener intimidad con ese Dios poderoso, lo llevó a meterse en lugares donde no debía meterse, a hacer cosas que Dios no le había mandado. ¿Y qué hicieron? Miraron dentro del arca. Y cayó maldición sobre eso. Dice la palabra de Dios en Juan 14:23. Vamos a Juan. Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morar con Él. Otra vez, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Escuchen, dice que este pueblo conocía y entendía cómo adorar a Dios, pero no tenía intimidad con el Señor. Y el Señor nos llama en esa relación, no solamente que vengas a ocupar un lugar, sino que tú vengas a tener intimidad con el Padre, para que el Señor te ingrese a tu vida y more dentro de ti, y vos puedas entender y saber cuál es la voluntad de Dios. Y el Señor te va a decir: toca esto, toca aquello, ve por aquí, ve por allá, déjalo, tómalo, hazlo, no lo hagas, derriba, construye. El Señor te lo va a decir, pero eso va a venir en la intimidad que tú tengas con el Señor. Dice también, permiso, aquí tienen el teléfono. Tenían separados los versículos. Dice también en Lucas capítulo 13 versículo 25. ¿Están conmigo? ¿Vamos entendiendo? 13:25 dice así: a ver, no era Lucas. No, le perdí el versículo. A ver.
perdido el versículo. Bien, sigamos. Ya lo leo después. Ya cuando venga a la mente. Podemos venir a la casa del Señor, adorar al Señor, saber cómo hacerlo, pero aún así el Señor no nos conoce. Aún así el Señor no sabe quién sos. Aún así el Señor no sabe lo que haces. Puedes hacer milagros, puedes levantar muertos, puedes hacer miles de cosas en el nombre de Dios, pero aún así el Señor no va a saber quién sos. ¿Por qué? Porque necesitas intimidad con el Señor. Es en la intimidad con el Señor donde el Señor te conoce, es donde el Señor empieza a formarte, amén, donde empieza a formar y a hacerte ver lo que Él quiere para tu vida, amén. Dice la palabra de Dios que luego de esto el pueblo agarró y expulsó la presencia de Dios. Dice que vino gran temor en el pueblo por lo que había sucedido. Dice que lloró el pueblo y estuvo en angustia. Y vinieron los de Kiriat Jearim. En el 7. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab. Amén. Dice la palabra de Dios que los de Kiriat Jearim fueron y buscaron la presencia de Dios. El Señor se había encontrado ahora con un corazón que estaba predispuesto. Un corazón sincero que quería de la presencia de Dios. Amén. Un corazón que estaba dispuesto a buscar de Dios, pero con falta de conocimiento. Dice que estos vinieron a donde estaba a Betsema y agarraron el arca y lo llevaron a Kiriat Jearim y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado. Escuchen. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. ¿Quién era el sacerdote principal? Abinadab. ¿Quién era el que debía ministrar en la presencia de Dios? Abinadab. Pero dice que santificaron a Eleazar, al hijo, para que cuidase la presencia de Dios, cuidase el arca de Jehová. Falta de conocimiento. No conocían a Dios. Amén. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Dice cuánto? 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora se había encontrado con un corazón sincero, pero con falta de conocimiento. Un corazón que quería agradar a Dios, pero no tenía conocimiento. Y pasó 20 años la presencia de Dios y no hay registro en la palabra de Dios que la presencia de Dios haya hecho un cambio en la casa de Abinadab. 20 años con la presencia de Dios y no pudieran disfrutar de las bendiciones que Dios tenía preparadas para ellos. 20 años en el camino del Señor y sigue igual como está. El mismo carácter, el mismo pensamiento, las mismas ideas. Muchas veces estamos así. Tenemos la predisposición, pero por la falta de conocimiento de las cosas del Señor, no podemos disfrutar de las promesas que el Señor tiene para nuestra vida. Y pasaron 20 años y no han cambiado nada. ¿Cuántos de nosotros queremos que eso no suceda en nuestra vida?
No sé cuánto tiempo llevas en el cristianismo, no sé cuánto tiempo llevas en el camino del Señor, pero en esta noche es tiempo de que te levantes. La presencia de Dios está contigo. El arca del Señor está dentro de ti. La presencia de Dios, sos portador de la presencia de Dios. No dejes pasar más tiempo. El Señor tiene muchas bendiciones, pero por no conocer sus promesas te estancas. Por no conocer tus promesas tomas malas decisiones. Por no conocer las promesas, lo que Dios tiene preparado para tu vida, eliges de mala manera o de forma equivocada. Usted sabe que le cuento una anécdota, ya pasó hace poco. Nosotros con mi señora siempre, obviamente, estamos, hemos puesto en la presencia del Señor el auto. No es que no sé si se dan cuenta que necesitamos el auto, pero hemos puesto en oración. Pero que eso no nos quite la paz, que no sea la prioridad, que sea el momento que el Señor tenga que traer. Le hemos puesto, ya va a venir, va a aparecer. Y nos hemos aferrado que el Señor tenía preparado ese auto para nosotros. Yo sé que el Señor tiene preparado ese auto para mí. No sé cuándo, no sé qué día, no sé, pero el Señor me lo va a entregar. Yo lo sé. Yo lo sé en cualquier momento. Yo no quiero apresurar las manos del Señor. Pero muchas veces, por no conocer cómo Dios se mueve, o por no conocer la presencia de Dios, o por no conocer cómo Dios, las promesas de Dios, quiero decir, y no entender los tiempos de Dios, tomamos decisiones y creemos que es de parte de Dios. Y hace unas 2 semanas salió una propuesta de comprar un auto. Y yo digo, aquí el Señor me va a dar ese auto. Aquí el Señor me va a dar ese auto. Yo sé, esto es de Dios, todo se ha salido. Me he fijado en la tarjeta, tenía el crédito perfecto. Me he ido y he hablado con el dueño me dice, sí, yo te lo voy a vender a ese precio. Estaba todo listo y me he ido y buscado al mecánico y todo se ha dado. Digo, Señor, aquí está el Señor, gracias Padre, y ha llegado ese momento para disfrutar de las bendiciones de Dios. Amén. Y ha venido, hemos ido con el mecánico lo ha visto, sí, está bien, está de 10. El auto está de 10, el precio está de 10, es aprovecharlo ahora, agarrarlo. Vamos todavía, decía yo, todo se está orando. Pero usted sabe que cuando lo veo el auto, lo llevo al mecánico a la casa, todo bien, yo había consultado el dinero para sacar y ya estaba todo para sacar, perfecto, gracias a Dios. El mecánico me dice, te lo guardo el auto, a vos te lo voy a vender, solamente va a ser para vos, yo quiero que vos lo lleves, nadie más. Y esa era confirmación de parte de Dios, uno dice. Pero usted sabe que cuando termino, lo dejo al mecánico y vuelvo, y sentí una amargura, sentí así como una decepción, y dice, no, esto no es, este auto no es para mí. O sentí la voz del Señor que me decía, esto yo no te quería dar, yo quiero otra cosa para mí. Y venía así, mi señora me dice, ¿qué ha pasado? Que estaba así entusiasmado, emocionado. ¿Qué ha pasado? ¿Ha salido mal el negocio? No, todo lo contrario, está todo listo para hacerlo, decía yo. Pero estaba así desganado, porque el Señor me había hecho sentir en ese camino que no era el auto para mí. No era para mí el auto. Y decía, Señor, ahora ¿cómo hago para decirle que no? Que no lo voy a querer al auto. ¿Cómo hago, Señor, para decirle a ese chico, de hecho me así te lo bajo, quiero que vos lo lleves, te bajo a este precio, llévalo? El mecánico me ha dicho, sí, no, te está regalando el auto. Señor, ¿cómo hago? Y bueno, estaba con esa angustia. Pero llamo a la tarjeta del cual me iba a prestar esta plata y me dice, no, el sistema se ha reiniciado y hoy no cuenta con esa plata. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Digo yo. ¡Gloria a Dios! Ustedes dirán, ¡wow! ¿Cómo puede ser que gloria a Dios a eso? Pero decía, ¡gloria a Dios!
Y estaba por ver cómo mandarle mensaje a la persona que me va a hacer esa atención de vendérmelo en el auto. Y antes de que yo abra el coso, recibo un mensaje de él que me dice: amigo, seguro que lo vas a comprar, porque mira, justo está llegando un chico de allá con toda la plata y con la plata que yo he pedido, seguro que lo vas a querer comprar, mira, porque si no lo vendo. Y le digo: sí, amigo, vendelo tranquilo. Amigo, pero yo te lo quería vender a vos, no quiero que te sientas mal. No, amigo, véndelo. Y muchas veces, por desconocer las promesas de Dios, aceleramos los tiempos y queremos actuar de nuestra manera. La promesa de Dios, sí, te quiere dar el auto. Me quería dar el auto, Dios me quiere bendecir, pero por haberme acelerado casi agarro el auto incorrecto. Casi hago algo que me va a traer tristeza y tal vez aflicción a mi vida. Pero la bendición que Dios te quiere dar no añade tristeza, hermano. La bendición que Dios te quiere dar no trae tristeza, trae gozo, trae alegría. Lo que viene de parte de Dios trae convicción, seguridad, hermanos, felicidad. La persona que el Señor te quiere poner a la par no te va a hacer sufrir. La persona que el Señor te quiere poner a la par es la que te va a ayudar a levantarte. Es esa persona. Lo que viene de parte de Dios trae gozo, trae alegría. No aceleremos los tiempos. Sepamos escuchar la voz de Dios. Sepamos escuchar la voz de Dios, porque vamos a cometer errores por falta de conocimiento. Tenemos toda la voluntad de hacer lo correcto delante de Dios, pero podemos equivocarnos, hermano. Y dice que el Señor encontró ese corazón que era con falta, tiene toda la voluntad, pero falta de conocimiento, y el Señor no podía bendecirlo. Y por causa de eso pasó 20 años en la casa, la presencia de Dios en la casa de Abinadab, sin recibir una bendición, sin haber cambios. Que eso no nos suceda, hermanos. Si hoy estamos estancados, es tiempo de levantarnos. Amén. Si hoy estás estancada, es tiempo de que te levantes y digas: hoy comienzo de nuevo. Hoy comienzo a conocer las promesas de Dios. Hoy voy a comenzar a conocer lo que Dios tiene preparado para mi vida. Amén. Y continuó la presencia de Dios en su viaje, en encontrar ese corazón perfecto. Y dice que la presencia de Dios llegó a un lugar donde lo conocían, donde sabía quién era la presencia de Dios y los beneficios que traía la presencia de Dios en su casa. Dice la palabra de Dios que la presencia de Dios, el arca de Dios, llegó a la casa de Obed-edom. Amén. Escuchen. Dice, y fue en el capítulo 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Dice, y fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. La presencia de Dios encontró un corazón perfecto, lugar donde recibía la presencia de Dios, donde aprovechaba esa presencia. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo la presencia del arca de Dios en la casa de Obed-edom? 3 meses. 3 meses la presencia de Dios en la casa de Obed-edom, y lo ha bendecido de gran manera. Dice que se escucharon por toda la región lo gran bendecido que era Obed-edom. Cuando le damos el lugar que le corresponde al Señor, cuando dejamos que el Señor cambie nuestro entorno, cuando dejamos que el Señor tome las riendas de nuestra vida,
cuando comenzamos a conocer los propósitos de Dios, cuando comenzamos a tener intimidad con Él, es que empiezan a llegar las bendiciones de Dios. Y no hace falta un día, no hace falta dos, no hace falta tener 4 años, 5 años en el camino del Señor para empezar a ver los milagros del Señor en tu vida. No hace falta solamente un corazón dispuesto, un corazón predispuesto a sentir su presencia, un corazón que no se doblegue ante el primer conflicto, ante el primer problema, un corazón que se mantenga firme en las cosas del Señor, en su presencia. Amén, que lo ponga en primer lugar sobre todas las cosas. Amén. ¿Cuánto tenemos ese corazón en esta noche? Amén. Yo tengo ese corazón como tenía Obed-Edom. Amén. Que aprovechó y supo aprovechar cada instante de la presencia del Señor en tu vida. Hermano, sos portador de la presencia de Dios. Aprovecha cada instante. No te duermas. No te quedes quieto, no te estanques. Aprovecha, porque el Señor quiere bendecir y transformar tu vida por completo. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar al Señor por esta palabra. Amén. Padre Celestial, gracias.